Muy buenos días, bienvenido a Semillas de Amor en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Reiteramos nuestra cordial invitación para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hoy hemos traído un tema que hemos titulado 7 libertades que tenemos en Cristo Jesús. Cuando nosotros tratamos de analizar, de entender, de conocer qué fue lo que sucedió en la cruz cuando Cristo fue sacrificado, tenemos que hablar de nuestra libertad. Y esa libertad está determinada porque Cristo en la cruz nos liberta en todas las áreas de nuestra vida. La libertad que Cristo ganó para nosotros en la cruz es plena, absoluta, completa. Y nosotros tenemos que entender las diferentes facetas, las diferentes formas en que esa libertad opera y se aplica en mi vida y lo que me corresponde a mí hacer, aceptar y vivir de acuerdo a esa libertad. También vale la claridad de entender que no estamos hablando de la libertad como la concibe el mundo. Estamos hablando de una libertad espiritual trascendente para los hijos de Dios que buscan santidad y van camino a la vida eterna. No podemos compararla con, entre comillas, el concepto de libertinaje con el que pretendemos denominar la libertad en el mundo social, en nuestras conveniencias, en nuestros gustos, en nuestros placeres, en nuestros caprichos, porque no se trata de darle cabida a los deseos de la carne en nuestra vida, sino todo lo contrario, como nos enseña la palabra, a vivir en el Espíritu, procesando diariamente en nuestra vida esa libertad que Cristo ganó para nosotros. La palabra del Señor, hablando de estos 7 elementos esenciales de la libertad que Cristo ganó en la cruz para nosotros, nos dice en Romanos 8, capítulo 1 y 2. ¿De qué nos liberta el Señor? Primero, nos liberta de la culpa y nos liberta de la condenación. Por eso dice la palabra, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo primero que hace la libertad que gana Cristo en la cruz es libertarme de la condenación eterna. ¿Y por qué me liberta de esa condenación eterna? Porque lo que me condenaba era la culpa y Cristo pagó por mis culpas en la cruz. Entonces, eso que me condenaba ya fue saldado. Por eso la palabra habla del acta que nos era contraria, que fue destruida en la cruz. Entonces, gano libertad porque soy libre de la culpa y de la condenación. La palabra también me dice que soy libertado del dominio del pecado, que ese dominio que el pecado ejercía en mi vida a través de esa libertad que Cristo Jesús ganó en la cruz desaparece. Colosenses capítulo 1, 13 y 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por sus sangres, el perdón de pecados. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que la libertad del Señor ganada en la cruz nos separa, nos aparta, nos desliga de las tinieblas, de las potestades del enemigo, del dominio del pecado, y ahora estamos en el reino del Señor, donde por la sangre de Cristo Jesús nosotros tenemos perdón de pecados. Ese perdón de pecado nos deslinda, nos separa de la potestad de las tinieblas y del dominio del enemigo. Ahora nuestra vida le pertenece al Señor y nuestra relación cotidiana es bajo la dirección del Espíritu Santo. La palabra también me dice en Romanos 6:23 que la libertad de Cristo Jesús me libertó, me libró de la condenación eterna, de la muerte eterna. Por eso dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Lo que nos está diciendo la palabra en este caso es que esa libertad de Cristo Jesús ganada para nosotros en la cruz nos liberta de la muerte eterna. Porque nosotros, como creyentes en Cristo Jesús, nosotros tenemos un proceso en nuestra vida que nos pone en la búsqueda de la santidad y de la perfección y de agradar a Dios. Pero nuestro destino final es la eternidad en la presencia del Señor. Por eso nos está libertando de la condenación eterna, de la muerte eterna. La palabra también me dice que la libertad que Cristo ganó en la cruz para mí me aparta o destruye los miedos y los temores en mi vida. Salmos 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La palabra usted recordará también que dice que los que tienen algún temor es porque no han permitido que se perfeccione el amor de Cristo en sus vidas. Quiere decir que ese sacrificio de Cristo en Jesús también me liberta de mis miedos, de mis temores, de mis debilidades, de mis angustias, de todo aquello que pone en una actitud negativa mi vida. Recuerde, nosotros fuimos diseñados para bendición, nosotros fuimos diseñados para poder, nosotros fuimos diseñados para autoridad. Y la palabra nos reitera en varias ocasiones que se nos dio espíritu de valor y no de cobardía. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, paga el precio por nuestros pecados, levanta la culpa de nuestra vida, también está apartando de nosotros los temores. Porque nosotros en Cristo Jesús, en el Espíritu Santo y en el Padre, tenemos tal confianza que no tememos. Por eso, también la palabra me dice en Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando Cristo muere en la cruz por nosotros, también está ganando la libertad de no caer en la ira de Dios. Cuando nosotros estábamos en el pecado, nosotros éramos sujetos a la ira de Dios. Pero Cristo nos liberta de la ira de Dios. Esa es otra área que queda cubierta con esa libertad que Cristo gana en la cruz para nosotros. La palabra me dice en Romanos 10:14, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿De qué nos está libertando el Señor a través de este versículo? ¿Qué nos está expresando el versículo en este momento? Que nosotros no tenemos que buscar por nuestros medios, por nuestras capacidades, por nuestras ideas, una salvación que Cristo ganó en la cruz. Que nosotros ganamos esa salvación o accedemos a esa salvación por medio de la fe. Para aquel que cree, dice la palabra. Entonces, no se trata de hacer tareas, trabajos, cosas humanas o naturales con el fin de alcanzar la salvación. Eso no es posible. Nosotros, a través de Cristo Jesús, por la fe, desaparece la ley y entramos al periodo de la gracia y nosotros somos salvos entonces por fe. Ya no se trata de buscar la salvación por nuestros medios. La palabra también me dice que Cristo ganó un derecho en la cruz para mí, un derecho de libertad también, el derecho de entrar al lugar santísimo. Dice la palabra en Hebreos 10, 19, 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cristo Jesús, en esa libertad integral que ganó para nosotros, en esa libertad absoluta, también ganó la libertad de poder entrar al lugar santísimo y encontrarnos con el Padre, hablar con el Padre, hablar de nuestras cosas y pedirle lo que nosotros necesitamos. Como dice la palabra, los que fuimos libertados por Cristo Jesús, realmente somos libres.
en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.